El cielo de la tarde se teñía de un tono ámbar cuando el coche giró por el largo camino de grava que conducía a la mansión de los Montgomery. Las ramas de los robles centenarios se curvaban hacia el cielo, como si quisieran atrapar los últimos rayos del sol antes de que desaparecieran. Era una escena digna de una postal, elegante, antigua, arrogante. Daniel conducía con una tranquilidad que no coincidía con la tensión que se acumulaba en mi pecho. Vestía su traje azul marino favorito, el que solía usar en reuniones importantes. Yo llevaba un vestido negro de seda, discreto pero sofisticado. No era la primera vez que cenábamos con sus padres, pero algo en el aire era distinto. Más espeso. Más cargado. ¿Todo bien?, me preguntó Daniel, lanzándome una mirada rápida antes de regresar la vista al camino. Sí, mentí con una sonrisa suave. Solo cansada. Él asintió, sin notar el pequeño temblor en mis dedos. La verdad era que no podía dejar de pensar en la llamada de mi abogada, Teresa, esa misma mañana. Le había pedido que revisara unos documentos que Daniel me había mencionado de manera casual la semana pasada, algo sobre reestructurar el patrimonio familiar. Su voz, normalmente calmada, había sonado distinta. Tensa. Solo, ten cuidado, me había dicho. Algo no me huele bien. Las palabras retumbaban ahora en mi mente mientras el coche se detenía frente a la entrada principal. Las puertas dobles de madera tallada se abrieron antes de que tocáramos el timbre y el mayordomo, siempre vestido impecablemente, nos saludó con una leve inclinación de cabeza. Bienvenidos, señor y señora Montgomery, dijo con formalidad. Señora Montgomery. A veces aún me sonaba extraño. No por el apellido en sí, sino por lo que implicaba pertenecer, supuestamente, a esta familia. Entramos en el salón principal, donde Eleanor y William Montgomery nos esperaban. Ella, impecable como siempre, llevaba un vestido color borgoña y un collar de perlas que parecía sacado de un museo. Él, serio y rígido, sostenía una copa de vino mientras observaba el fuego crepitar en la chimenea. Queridos, dijo Eleanor con una sonrisa tan perfectamente ensayada que dolía. ¡Qué alegría tenerlos aquí esta noche! Me abrazó con una calidez fingida, y luego William me ofreció la mano, fría y firme. Tenemos mucho de qué hablar, añadió, sin preámbulos. La cena comenzó como de costumbre. Platos elaborados, vino caro, conversaciones sobre arte, política y la decadencia de las nuevas generaciones. Yo asentía, respondía con diplomacia, jugaba mi papel como la esposa sofisticada y moderada. Pero podía sentirlo. Esa tensión. Ese momento que todos esperaban y que aún no llegaba. Fue después del postre cuando ocurrió. William carraspeó, se levantó de su asiento y se acercó a un pequeño aparador. Sacó de uno de los cajones un sobre grueso. Caminó hacia mí y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa, justo frente a mi plato. Hemos estado reflexionando, dijo, con voz grave. Sobre el futuro. Eleanor entrelazó las manos sobre la mesa y me miró con ternura fingida. Y creemos que es momento de formalizar algunas cosas, añadió. Por el bien de todos. Mi mirada pasó de uno al otro, luego a Daniel. Él sonrió. Es solo una formalidad, cariño, dijo con tono tranquilizador. Tomé el sobre con dedos cuidadosos y lo abrí. Saqué el conjunto de documentos, al menos 30 páginas, tal vez más. El título era claro, Contrato de Integración Patrimonial Familiar. Mis ojos comenzaron a recorrer las líneas. No tardé en notar lo que realmente era, me pedían que firmara todo a nombre del fideicomiso de la familia. Todo. Mis ahorros, mis inversiones inmobiliarias, mis cuentas bancarias personales, incluso una propiedad que había adquirido antes de conocer a Daniel. Todo quedaría bajo el control legal de los Montgomery. Esto es una broma, susurré. Claro que no, dijo Eleanor, aún sonriente. Es una estructura legal común. Estabilidad, unidad, familia. Un solo frente financiero, añadió William. Es lo más sensato. Miré a Daniel. Él me observaba con una mezcla de expectativa y presión. Tú confías en mí, ¿no? Susurró. Algo dentro de mí se rompió.
Me recosté lentamente en la silla, crucé las piernas y sonreí. Entonces te encantará lo que hay en mi caja de seguridad. El silencio cayó como una losa. Eleanor dejó de sonreír. William frunció el ceño. Daniel parpadeó. ¿Qué? Murmuró. Algunos documentos, dije con naturalidad. Solo un poco de previsión. Protección, por si acaso. En ese momento, el mayordomo apareció en la puerta. Señora, dijo con tono respetuoso, su abogada ha llegado. Daniel se tensó. Eleanor se quedó congelada, con la copa de vino suspendida a medio camino de sus labios. William, aún de pie, apretó los labios. Teresa entró con paso firme, su maletín de cuero en la mano, su mirada fría y precisa. Buenas noches, saludó. Me informaron que había un contrato que mi clienta debía revisar. No hay necesidad de abogados, espetó Eleanor con dureza. Esto es un asunto de familia. Teresa la ignoró. Abrió el contrato y comenzó a pasar las páginas. Después de unos segundos, soltó una carcajada breve. Vaya, dijo, sin alzar la voz. Esto es manipulación financiera en su forma más pura. Daniel se removió incómodo. ¿No es así? Sí, lo es, lo interrumpió ella. Este documento le otorgaría a la familia el control total sobre los activos de mi clienta. Podrían vaciar sus cuentas, vender sus propiedades ilegalmente, ella no podría hacer nada sin su aprobación. Eleanor enrojeció. Es por confianza. ¿Confianza? Teresa levantó una ceja. ¿Por eso dice aquí que ella no tendría acceso sin autorización expresa del fideicomiso? Giró hacia mí. Menos mal que tienes una abogada que sí lee las letras pequeñas. Daniel se puso de pie de golpe. ¿Por qué estás actuando así? Dijo, casi en un gruñido. ¿Por qué estoy actuando así? Repetí, con voz serena. Acabas de intentar robarme todo. La sala se llenó de tensión. Eleanor intentó sonreír de nuevo, como si pudiera retroceder el tiempo con solo encantarme otra vez. Querida, estás exagerando. Todo esto fue para protegerte. ¿De qué? Pregunté con frialdad. ¿De ustedes mismos? William bufó con impaciencia. Esto está yendo demasiado lejos. Deberíamos resolverlo como adultos. No pude evitar reír. ¿Como adultos que intentan robar a su propia familia? Daniel seguía en silencio. Observaba todo, medía sus opciones. Y justo cuando creí que nada más podía sorprenderme, Eleanor soltó la bomba. Supongo, dijo con un suspiro, que esto significa que no estás interesada en la herencia. Mi cabeza se giró hacia ella. ¿Herencia? Daniel le lanzó una mirada asesina, pero ya era tarde. ¿No te lo dijo? Eleanor se encogió de hombros. La finca de su abuelo, en Rhode Island. El verdadero patrimonio familiar. Pronto pasará a nuestras manos. O bueno, a las manos adecuadas. El mensaje era claro. Me estaban tentando. Querían que cediera con promesas de un futuro lujoso. Pero no. Yo ya había visto suficiente. Y ellos aún no sabían que el verdadero juego apenas comenzaba. La noche después de la cena fue larga. No dormí. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente se negaba a descansar. Daba vueltas en la cama, repasando cada palabra, cada gesto, cada silencio que antes no había entendido. Ahora, todo encajaba. Y lo peor era que siempre había encajado. Yo simplemente no quise verlo. A las 3 de la madrugada, me senté en la cocina, con una taza de té entre las manos. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, mi mundo temblaba. Daniel no volvió a hablar del contrato. Ni esa noche, ni al día siguiente. Se comportó como si nada hubiera pasado. Me besó en la mejilla por la mañana. Me preguntó si quería café. Fingía. Y esa capacidad para fingir era lo que más miedo me daba. A las 8 en punto, llamé a Teresa. Necesito que vayamos más allá, le dije, sin rodeos.
Necesito saber todo. Ella no preguntó. No era necesario. Hacía años que me conocía y sabía cuando mi tono significaba que algo era personal. ¿Qué estás buscando exactamente? Todo. Sus deudas. Sus cuentas. Si ha usado mi nombre, mis documentos, si ha hecho algo que pueda afectarme legalmente. Hubo una pausa. ¿Estás lista para lo que podrías encontrar? No. Pero igual lo necesito. Teresa me contactó con un investigador privado de confianza, un hombre llamado Gustavo. Discreto, eficiente. En menos de 24 horas ya tenía acceso a información que nadie más debería haber podido conseguir. Lo que descubrimos me dejó helada. Daniel estaba endeudado. No solo un poco. Hablamos de varias tarjetas de crédito al máximo, préstamos personales, créditos rápidos con intereses abusivos. Tenía incluso un préstamo empresarial que, según los papeles, estaba a mi nombre. ¿Qué? Pregunté, mirando el informe con incredulidad. Teresa asintió con gravedad. Sí. Lo solicitó hace 6 meses. Falsificó tu firma. La documentación está en regla para alguien que no mire de cerca. Me robó, susurré. Me robó en mi propia casa. El enojo fue como una ola. Primero vino el impacto. Luego, la furia. Esa noche lo confronté. Daniel estaba en el salón viendo un partido de fútbol, cerveza en mano. Como si su mundo no se estuviera derrumbando. Como si nada. Arrojé los documentos sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo llevas robándome? Él parpadeó, confundido al principio. Luego vio el logo del banco en las hojas. ¿Qué es esto? Tú lo sabes muy bien, le escupí. Tomaste un préstamo a mi nombre. Tienes deudas por todos lados. Me mentiste. Me usaste. Se quedó en silencio por un segundo. Luego se echó a reír. Una risa seca. Fría. Vacía. Siempre fuiste tan malditamente cuidadosa, dijo, sin mirarme. Tan perfecta. Pensé que tal vez podrías entenderlo, que verías el panorama completo. ¿El panorama completo? Mi voz se quebró. ¿Esto fue siempre parte de tu plan? Yo necesitaba una salida. No tenías idea de la presión. Y tú tenías todo tan ordenado. Era fácil. Tentador. Me quedé helada. ¿Estás admitiendo que todo esto fue un engaño desde el principio? No respondió. Solo me miró. Una mirada vacía, resignada. No tienes idea de lo que acabas de empezar, murmuró. ¿Es una amenaza? Se encogió de hombros. Tomó su abrigo y sin decir nada más, salió por la puerta. Yo no me moví por varios minutos. Me quedé ahí, de pie, mirando la puerta cerrada, el silencio pesando sobre mis hombros. Ya no había duda. Él no era solo un mentiroso. Era un estafador. Y yo había sido su presa. Pero eso estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, Gustavo volvió a contactarme. Me dijo que tenía más información. Fui directamente a su oficina, donde me esperaba con una carpeta gruesa. Prepárate, me advirtió. Porque esto va más allá del dinero. Abrí el archivo. 2 nombres, 2 fotos. Lisa y Hannah. ¿Quiénes son? Pregunté. Exparejas de Daniel. Oh, eso dicen ellas. Mi estómago se encogió. ¿Qué hizo? Lo mismo. A Lisa la conoció hace 3 años. Le prometió matrimonio, tomó un préstamo a su nombre y desapareció. A Hannah la conoció hace poco más de 1 año. Pero nunca terminó con ella. De hecho, Gustavo sacó otra hoja. Una invitación. Una boda. Daniel y Hannah. Fecha, 6 semanas a partir de hoy. Está comprometido con otra, dije, en voz baja. Sí. Y cree que ella no sabe nada. Me pasé una mano por el rostro.
El asco, la rabia, la humillación, todo se mezclaba dentro de mí. ¿Dónde está Hannah ahora? Vive en el centro. Puedo conseguirte una reunión, si lo deseas. Pero, ¿estás segura? Estoy más que segura. Era hora de cambiar las reglas del juego. Teresa organizó el encuentro. En una cafetería discreta, sin prensa, sin cámaras, sin sorpresas. Cuando Hannah entró, casi sentí lástima. Joven, radiante, feliz. Llevaba un anillo brillante en el dedo y una sonrisa inocente en el rostro. La sonrisa se desvaneció cuando dije su nombre completo y el de Daniel. ¿Lo conoces?, preguntó, tensa. Soy su esposa, respondí y coloqué mi anillo sobre la mesa. Ella se quedó en blanco. Luego sacó su bolso y con dedos temblorosos colocó su anillo junto al mío. Idéntico. Y entonces empezó a llorar. Me contó todo. Daniel le había prometido una vida de ensueño. Le dijo que recibiría una herencia, pero necesitaba estar casado para acceder a ella. Le pidió ayuda. Le pidió dinero. Ella, ciega de amor, se lo dio todo. Él decía que yo era la elegida, susurró. Que éramos un equipo. Que íbamos a mudarnos a Europa. ¿Todavía tienes contacto con él?, asintió, limpiándose las lágrimas. Va a presentarme a sus padres este fin de semana. Yo sonreí. Perfecto. Vamos a arruinarles la fiesta. La cafetería donde me encontré con Hannah parecía suspendida en el tiempo. Las tazas de porcelana blanca, el olor a pan recién horneado, las flores secas en frascos reciclados. Todo intentaba transmitir calma. Pero en nuestra mesa, el aire era espeso como una tormenta a punto de estallar. Hannah se secaba las lágrimas con un pañuelo arrugado. Yo la observaba en silencio, no por indiferencia, sino porque necesitaba tiempo para comprender hasta dónde llegaba la telaraña que Daniel había tejido. Lo siento tanto, dijo con la voz quebrada. Yo no sabía que él, que tú. No es tu culpa, respondí, sincera. Nos engañó a las dos. Y probablemente a muchas más. Ella tragó saliva y miró nuestras manos, donde los dos anillos idénticos aún yacían sobre la mesa, como dos piezas de evidencia de un crimen emocional. ¿Y ahora qué?, preguntó, apenas en un susurro. Ahora lo desenmascaramos, dije sin dudar. Y no solo a él. A toda su familia. Durante los días siguientes, trabajamos en silencio pero sin pausa. Hannah, aún con el corazón roto, decidió no retirarse. Quería justicia. Y yo quería mucho más. Quería que pagaran por cada mentira, cada trampa, cada intento de robarme la vida que tanto me había costado construir. Teresa se convirtió en el eje de nuestro plan. Coordinó llamadas, revisó documentos, redactó estrategias. Mientras tanto, yo contraté a un contador forense para escarbar hasta el último centavo de Daniel. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginábamos. Daniel no solo tenía deudas. Tenía cuentas ocultas en el extranjero, transferencias sospechosas, movimientos de dinero en efectivo imposibles de justificar. La fachada de hombre exitoso se sostenía con mentiras, préstamos robados y mujeres como nosotras. Y eso no es todo, dijo el contador mientras hojeaba otro informe. Hay una transferencia importante de fondos hacia una cuenta compartida con el nombre de William Montgomery. ¿Su padre?, pregunté. ¿O cómplice? Mientras la investigación financiera avanzaba, Teresa se enfocó en el terreno legal. Revisó los estatutos del fideicomiso familiar, los documentos relacionados con la herencia en Rhode Island, y descubrió algo explosivo: la propiedad no era aún legalmente de la familia. El testamento del abuelo de Daniel estaba en proceso de sucesión judicial, probat, y había una cláusula específica: el heredero designado debía ser un miembro casado y estable de la familia. ¿Me estás diciendo, pregunté, boquiabierta, que todo este teatro, este matrimonio, este contrato, fue porque me necesitaban como esposa en los papeles? Teresa asintió. Exacto. No solo querían tu dinero. Te necesitaban como llave para abrir la bóveda familiar. Hannah se llevó una mano al pecho.
¿Y ahora me quieren a mí? Sí, respondí con frialdad. En cuanto tú firmes lo que firmé yo, te dejarán caer. Como hicieron conmigo. Hannah no necesitó más convencimiento. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó. Mantén el papel, respondí. No le muestres que sabes. Háztela inocente. Que siga creyendo que puede controlarte. Durante los días siguientes, ella siguió actuando. Mensajes dulces, llamadas afectuosas, promesas de futuro. Daniel mordió el anzuelo sin sospechar nada. Mientras tanto, Teresa preparaba la ofensiva legal, denuncias por fraude, falsificación, usurpación de identidad. Cada hoja que firmábamos era un ladrillo más en el muro que se cerraba sobre Daniel. Yo me encargaba del resto. Información. Documentos. Vídeos. Testimonios. Estábamos construyendo un caso tan sólido que ni todo el dinero del mundo podría detenerlo. Finalmente, llegó el gran día. La cena de presentación familiar que Daniel había planeado con tanto esmero. Hannah y yo habíamos decidido no cancelarla. Al contrario. Íbamos a convertirla en el escenario perfecto para su caída. El plan era simple, Hannah llegaría con Daniel, como si nada. Yo aparecería después, por sorpresa. Teresa entraría detrás de mí, con todos los documentos preparados. Y luego, el caos. Recuerdo mirar mi reflejo en el espejo antes de salir. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante. No quería parecer vengativa. Quería parecer invencible. ¿Lista? Me preguntó Teresa al verme. Asentí. Vamos a terminar lo que empezamos. Cuando llegamos a la mansión, el cielo ya estaba teñido de rojo y púrpura. Un atardecer perfecto. Irónico, pensé. El tipo de belleza que suele preceder a las tormentas. Hannah y yo compartimos una última mirada antes de separarnos. Ella entró por la puerta principal con Daniel, tomada de su brazo, sonriendo como si realmente creyera en ese futuro que él le había prometido. Yo esperé un par de minutos. Luego crucé la entrada. Dentro, todo era como siempre, luces cálidas, vino caro, porcelana antigua. Eleanor y William estaban en la sala, conversando con Hannah con su tono de aristocracia condescendiente. Cuando me vieron, todo se detuvo. ¿Tú? Espetó Eleanor, levantándose de golpe. ¿Qué haces aquí? Sonreí. No me perdería una cena familiar por nada del mundo. Daniel apareció desde el fondo del pasillo. Y cuando me vio, se congeló. El color desapareció de su rostro. Cariño, le dijo a Hannah, fingiendo normalidad. ¿Por qué está ella aquí? Hannah se cruzó de brazos. Buena pregunta. ¿Por qué no nos lo dices tú? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Y aún no habíamos empezado. Teresa, dije sin apartar la vista de Daniel. ¿Te gustaría comenzar? Mi abogada entró con paso firme, su maletín en la mano, la mirada de acero. Con gusto, respondió, abriendo los documentos. Empecemos con fraude. Y luego, pasamos a la bigamia. El silencio que cayó en la sala no fue uno cualquiera. No era incómodo, ni de esos que se llenan con una tos fingida o el tintinear de copas. Era un silencio absoluto. Un abismo. El tipo de silencio que precede a una explosión. Daniel seguía congelado en la entrada del comedor, con Hannah aún del brazo. Su rostro, por primera vez desde que lo conocía, no mostraba seguridad. Solo pánico. Eleanor, de pie, con la boca entreabierta, parecía una actriz a punto de olvidar su línea. William, rígido como mármol, fruncía el ceño sin hablar. ¿Qué demonios es esto? Espetó Eleanor finalmente, con una voz que temblaba más de lo que ella quería. Una intervención, respondí suavemente y me acerqué a la mesa. Teresa entró detrás de mí, se dirigió directamente al centro y apoyó su maletín con un golpe seco. Lo abrió, sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa frente a los Montgomery. Vamos a ahorrar tiempo, dijo, sin rodeos.
Esto es un compendio de evidencia, movimientos bancarios, contratos falsificados, préstamos emitidos con identidad robada, y pruebas de que Daniel Montgomery ha cometido múltiples delitos financieros. Esto es absurdo, gritó Eleanor, dando un paso al frente. ¿De dónde han sacado esta basura? De los bancos que ustedes usaron para lavar dinero, respondió Teresa, con una sonrisa irónica. Y de los registros legales donde aparece que su hijo tomó un préstamo empresarial usando la firma falsificada de mi clienta. Daniel se removió. Un leve tic le apareció junto al ojo. No saben lo que dicen. Sabemos perfectamente, lo interrumpí. Y también sabemos de Hannah. En ese instante, todos se giraron hacia ella. Hannah se soltó del brazo de Daniel y caminó al frente. Su rostro ya no mostraba vulnerabilidad. Mostraba fuego. Me prometiste una vida, dijo, con la voz quebrada por la rabia. Un futuro. Un matrimonio. Se quitó el anillo del dedo y lo arrojó sobre la mesa. Rodó hasta detenerse frente a Eleanor. Mientras estabas casado con ella, añadió, señalándome. Y mientras me vaciabas los ahorros. Daniel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Esto es una trampa, balbuceó al fin. Es un montaje. Una venganza. No, Daniel, dije, mirándolo fijamente. Es justicia. William por fin habló, con voz grave y contenida. Esto se ha salido de control. Se salió de control, respondió Teresa, el día que intentaron manipular a mi clienta para que firmara un contrato que les daba acceso total a su patrimonio. Eleanor recuperó algo de compostura y se giró hacia mí con una sonrisa envenenada. Todo esto es personal. Solo quieres arruinarnos. Reí. No pude evitarlo. No necesitaban ayuda para eso. Ustedes se arruinaron solos. Y entonces Daniel estalló. Tú nunca confiaste en mí. Gritó, con los puños apretados. Siempre actuaste como si fueras mejor, como si yo fuera un niño que no podía tocar tu dinero. Yo era tu marido y aún así me tratabas como a un extraño. Porque lo eras, respondí con voz firme. Un extraño que mentía. Que robaba. Que planeaba cómo sacarme hasta el último centavo mientras dormía a mi lado. Era nuestra única oportunidad de salvar la herencia. Espetó Eleanor. Esa finca de Rhode Island no será nuestra si no tenemos un heredero casado y estable. ¿Y pensaban usarme como pasaporte para su fortuna? Pregunté. Tú ibas a ser parte de todo. Gritó William. Íbamos a compartirlo. No, dijo Teresa. Ustedes iban a controlar todo y ella no iba a tener ni voz ni voto. En ese momento, como si el universo esperara su entrada teatral, sonó un timbre agudo. Eleanor giró hacia el mayordomo. No abras esa puerta. Pero ya era tarde. El sonido de pasos entró por el pasillo. ¿Teresa? Llamó una voz masculina. ¿Estamos listos? Dos policías uniformados entraron a la sala, con la seriedad de quien viene preparado. ¿Daniel Montgomery? Él retrocedió instintivamente. ¿Qué es esto? Está arrestado por fraude, falsificación de identidad y bigamia, anunció uno de los oficiales. Tiene derecho a guardar silencio. Esto es un error. Gritó Daniel. Ella está mintiendo. Todo es una trampa. Me acerqué un paso, lo suficiente para que me viera a los ojos. ¿Recuerdas cuando dijiste que no sabía con quién me estaba metiendo? Le susurré. Ahora tú lo sabes. Los oficiales le colocaron las esposas. Eleanor gritó. William no se movió. Hannah, a mi lado, temblaba. Pero no de miedo. De alivio. Cuando la puerta se cerró detrás de los policías y Daniel, el silencio volvió. Un silencio distinto. Ya no era tensión. Era vacío. Era el final. ¿Esto es lo que querías? Escupió Eleanor. ¿Arruinar a toda una familia? No, dije, tomando mi bolso. Solo quería que no arruinaran la mía.
Me giré hacia Hannah. ¿Lista para salir? Ella asintió, y juntas salimos de la casa que tantas veces me había hecho sentir como una intrusa. Esta vez, la intrusa era la verdad. El eco de las esposas cerrándose en las muñecas de Daniel aún resonaba en mi mente cuando salimos de la mansión. El aire nocturno estaba frío, pero por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin que algo me oprimiera el pecho. Hannah y yo caminamos en silencio hasta el coche de Teresa, que nos esperaba en la entrada. La abogada nos observó desde el asiento del conductor, con la mirada de alguien que había presenciado demasiadas guerras legales, pero pocas tan personales como esta. ¿Están bien?, preguntó. Asentimos, casi al unísono. Éramos dos desconocidas convertidas en aliadas por el engaño de un hombre. Pero lo que nos unía ahora era algo más profundo que la traición. Era el haber sobrevivido juntas. ¿Creen que esto será suficiente para condenarlo?, preguntó Hannah, aún con la voz temblorosa. Teresa abrió su maletín, sacó una carpeta y la colocó en sus piernas. Tenemos cargos por fraude, falsificación de identidad, apropiación indebida y ahora también bigamia. Y lo mejor, sonrió con calma, es que los fiscales están encantados con todo lo que hemos documentado. Me recosté en el asiento del copiloto y cerré los ojos un segundo. Era el final de algo. Pero también el principio. En las semanas que siguieron, todo se vino abajo para los Montgomery. El caso se volvió mediático. No porque fuéramos famosas, sino por el nivel de escándalo que implicaba. El hijo de una influyente familia arrestado por múltiples crímenes financieros, comprometido con una mujer mientras aún estaba casado con otra. Todo por una herencia que ni siquiera era legalmente suya. La finca en Rhode Island, esa joya que tanto deseaban, resultó estar enredada en una maraña de deudas, hipotecas ocultas y litigios pendientes. Cuando los abogados del Estado revisaron los registros, congelaron todos los activos familiares. Eleanor intentó mantener la dignidad. Dio entrevistas llorando, hablando de una mujer vengativa que les había destrozado la vida. William desapareció del ojo público. Nadie sabía si se escondía o simplemente se había rendido. Yo no respondí a ninguna entrevista. No publiqué nada en redes. No necesitaba gritar mi victoria. La verdad, por sí sola, ya era suficiente. Daniel fue declarado culpable de varios cargos. Lo sentenciaron a 8 años de prisión sin derecho a fianza, y aún enfrentaba demandas civiles por los daños económicos a Hannah y a mí. El día del juicio final lo vi entrar a la sala esposado, con el rostro pálido, el cabello desordenado, y la arrogancia borrada por completo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi odio. Vi miedo. Frustración. Derrota. Y no dije nada. Porque no hacía falta. Un mes después, Hannah y yo salimos a celebrar. Nos encontramos en un bar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Llevábamos ropa sencilla, sin maquillaje, sin armaduras. Solo 2 mujeres que habían salido vivas del incendio. Brindamos con copas de vino tinto. Por haberlo quemado todo, dije. Y haber salido caminando entre las cenizas, añadió ella. Nos reímos. Esa risa que no viene de la burla, sino de la liberación. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento odio. Siento orgullo. Podría decir que me arrepiento de haber conocido a Daniel. Que ojalá nunca hubiera aceptado esa cena. Ese matrimonio. Ese contrato. Pero mentiría. Porque sin todo eso, no habría descubierto de qué estoy hecha. ¿Cuánto puedo resistir? ¿Cuánto puedo recuperar? A veces, la vida te lleva al borde solo para que descubras que sabes volar. Y yo, lo hice. Si esta historia te impactó, te invitamos a dejar tu like, compartirla y suscribirte para no perderte las próximas entregas. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido que emocione, inspire y haga reflexionar. Nos vemos en el próximo capítulo de La Vida, contado con voz y alma. Gracias de corazón.